A ver. No, si se acabó Chile Vamos. Aquí sentado hace 23 horas, Cristian Monkever, figura relevante, expresidente de Renovación Nacional, exministro de Estado, daba por muerta ya la coalición de centro-derecha después del muy mal resultado de Evelyn Matei, que quedó quinta, incluso bajo el resultado que tuvo en 2021, cuando llevaron como candidatura independiente a Sebastián Sichel. Bueno, la cosa es que ayer lo que vimos es que había un sabor muy amargo entre los principales dirigentes de la histórica coalición de centro-derecha, que habían llegado, de hecho, junto a Evelyn Matei a la sede del Partido Republicano para darle su apoyo a José Antonio Kast de cara a la segunda vuelta. Ningún presidente de partido del bloque tenía motivos para celebrar y eso se notaba en las expresiones de los distintos personeros que estaban bien incómodos, pero que se posicionaron en el podio que estaba ubicado en el lugar donde Matei entregó sus declaraciones, porque el diagnóstico básicamente era uno. El resultado fue un terremoto. No, fue un sismo, fue un terremoto, que probablemente fue un sismo de mayor intensidad de Sebastián Sichel, pero el de Evelyn Matei es derechamente un terremoto. Ella iba ganando la presidencial en una elección que no tenía cómo perder, quedó quinta. Y eso es bien impactante. Iba ganando a comienzos de año, obviamente, pero de todas formas, ¿no? O sea, con distancia, la izquierda no tenía candidatura. Se pensaba que dos candidatos de derecha iban a pasar a la segunda vuelta. Eso era el análisis que había a comienzos de marzo, cuando en la izquierda pensaban ir a pedirle nuevamente a Bachelet que fuera postulante a la moneda. La candidatura presidencial de Matei, que por meses fue la favorita en las encuestas, terminó relegada en un desenlace que de verdad ningún representante de Chile Vamos anticipó, y el golpe electoral arrasó en términos del estado anímico, pero también le pegó muy fuerte a las tres colectividades en particular, porque además una de ellas desaparece como partido político, Evópoli, que no consiguió ni el mínimo para seguir existiendo como partido. Esto es todo un problema, porque, por ejemplo, Luciano Cruzcoque, que es parlamentario y que sigue siendo parlamentario, parece que va a quedar convertido en un parlamentario independiente, porque Evópoli como formación política tiene que desaparecer. De hecho, desaparecen sus militantes, tienen que volver a hacer todo el proceso para inscribirse. Y Renovación Nacional sufrió la aplanadora en la elección parlamentaria. La UDI algo salvó los muebles, pero la verdad es que todo sumado a la derrota de Evelyn Matei tiene a Chile Vamos puesto en una situación compleja. Abre una jornada de recriminaciones, de diagnósticos muy terminales. Pablo Longueira decía que fue un error estratégico haber apoyado la reforma de pensiones porque le costó a la candidata y al sector diferenciarse del oficialismo. Otros dicen que lo que terminó por liquidar a Evelyn Matei fue que la proclamaran y que no hicieran una primaria y que después intentaron una primaria a última hora que finalmente no resultó. O sea, aquí ayer, conversando con Cristian Monkever, el expresidente del partido, insisto, verbalizó lo que ya varios comentaban en privado. El ciclo, dijo, de Chile Vamos se terminó. Él mandó una carta, de hecho, después sobre este tema. Dijo que Chile Vamos cumplió su ciclo y que había alcanzado grandes logros, entre ellos la segunda presidencia de Sebastián Piñera, la bancada más numerosa de la historia del partido, pero que las sucesivas derrotas presidenciales, la decisión de no realizar primarias, una fórmula parlamentaria que no maximizó el rendimiento electoral y un relato político que no se hizo eco de la ciudadanía, nos obligan, decía él, a romper las inercias, y que a vista de ese resultado el fracaso es total de Chile Vamos y sobre todo de Renovación Nacional, y que él sugiere que al integrarse al futuro gobierno lo hagan como partido, sin una coalición que ha demostrado ser intrascendente y vacía. O sea, que Renovación Nacional pase a formar parte del gobierno de José Antonio Kast. Esta tesis tuvo eco rápidamente. El alcalde de Ñuñoa, el que fue el candidato presidencial del 2021, coincidió en que la alianza se tiene que dar por terminada, aunque dice que el proceso de reconfiguración tiene que resguardar un espacio para lo que se llama la derecha liberal. Y aquí es donde está el desafío, porque Evópoli pretendía ser la derecha liberal y la verdad es que no logró ni siquiera conseguir el mínimo para subsistir como partido propiamente tal. Diego Chalper, de Renovación Nacional, puso paño frío. Él dijo que ya vendrá el tiempo para las definiciones políticas que difícilmente puedan adoptarse sin el desenlace de la segunda vuelta, donde Renovación Nacional es un actor clave. Pero la UDI, por ejemplo, la directiva ayer tuvo una reunión, no han querido comentar mucho, tuvieron la comisión política, donde entre la catarsis y los cálculos para la segunda vuelta, ellos de alguna manera quedan también empujados, son más cercanos a José Antonio Kast, y José Antonio Kast viene de ese partido, a tener que resolver un apoyo al candidato. O sea, lo que sorprendió más ayer, entre todas estas cosas, es que más rápidamente se terminó sumando Renovación Nacional, anunciando que deberían sumarse como partido al gobierno de Kast que la propia UDI.
¿Se termina Chile Vamos o no? La verdad es que podemos discutir sobre esto, pero que tienen que, digamos, reestudiar de dónde vienen y para dónde van, eso es clave. Digamos que en todo caso, esto es un problema que tiene la política tradicional hace un buen rato. Ya vimos en la elección del 2021 que pasaron a segunda vuelta dos candidatos de sectores políticos que en Chile son más bien nuevos y que nunca habían gobernado, Frente Amplio y el Partido Republicano. Y lo que estamos viendo ahora es que pasaron a segunda vuelta José Antonio Kast y una candidata que la verdad sumó con el mínimo para llegar al balotaje y que la verdad también no proyecta hasta el día de hoy, 18 de noviembre, alguna mínima posibilidad de ganar la presidencial el 14 de diciembre. Por lo mismo, también empezaron las recriminaciones al interior del oficialismo. Adivinen a qué le echaron la culpa. Al presidente Boric. Porque el presidente Boric, esto lo dice el socialismo democrático, intervino más de la cuenta, que tuvo demasiado protagonismo, que probablemente eso de alguna manera contaminó la campaña de alguien que buscaba girar hacia la centroizquierda, que eso no ayudó, que el presidente tratando de defender a su candidata la terminó por contaminar. Por supuesto que también se ha responsabilizado el Partido Comunista, que le puso varios palos a la rueda de la bicicleta de la candidata mientras iba pedaleando, y por lo tanto también aparecen estas recriminaciones. Ahora, probablemente son balances más bien tácticos, ¿no? El de Chile Vamos es una cuestión más bien estratégica, de largo plazo, hacia dónde vamos. Primero definir qué es lo que hicieron mal en el camino, cuándo se equivocaron en el mapa, por qué desconectaron el Waze, y al final se terminaron perdiendo, ¿no? En el caso del oficialismo, esta es una cuestión de más larga data. Eran además dos coaliciones que estaban más bien pegadas con chicle, en el que el socialismo democrático no se sumó con exagerado entusiasmo a la candidatura de Janet Jara, sino que más bien por razones de sobrevivencia. Su candidata era Carolina Toá, y ni siquiera, porque recordemos que también hubo problemas ahí en el socialismo democrático con una Paulina Dovanovich que tampoco enarboló las banderas, digamos, de la histórica concertación para apoyar a uno de los suyos. Por lo tanto, ellos tienen sus propios problemas, pero tienen que ver más bien con la génesis de que en su intento de sobrevivencia, Chile Vamos hoy día está transitando por el camino que ya recorrió la concertación. Lo que hicieron ellos fue más bien plegarse a un gobierno tratando de caminar en conjunto, pero la verdad es que mientras unos bailaban reggaetón, los otros bailaban vals, y así es como la verdad se toparon en la pista tantas veces y terminaron chocando, varios de ellos se cayeron, se levantaban, se sacudían un poco e intentaban nuevamente alguna pieza de baile, y algo consiguieron, llegando, digamos, a las postrimerías de este gobierno. Pero en esa danza, las dificultades para el oficialismo está dado en que efectivamente lo que teníamos por un lado era un socialismo democrático tratando de apoyar a una candidata, mientras que el presidente Gabriel Boric haciéndole campaña más bien parece haberla perjudicado, y ni hablar del partido de la propia postulante a la moneda. Raya para la suma, la verdad es que suma bien poco, y ahora todo lo que quieren es sumar los votos de Franco Parisi, que es el tercer gran tema que se suma a esta discusión. Los votos de Franco Parisi, que yo creo que probablemente nadie los calcula todavía concretamente, están en disputa. José Antonio Kast probablemente tiene que hacer menos esfuerzo, aunque nada de tonto. Arturo Esquella ya empezó a tirar líneas y contactos con el Partido de la Gente para tratar de buscar puntos en común, para acarrear parte de ese electorado, mejor tenerlo que perderlo, y así con eso asegurar un triunfo bien holgado el 14 de diciembre, cuando ya sabe que tienen el bolsillo al electorado de Evelyn Matei y al de Johannes Kaiser también, probablemente no todo el de Evelyn Matei, pero buena parte de él. Y, por cierto, el de Johannes Kaiser, ante el temor, por cierto, de que una candidata comunista gane la presidencia, seguramente muchos no van a hacer mayores miramientos. Pero, por si acaso, mejor asegurar también los electores de alguien que obtuvo casi el 20% de los votos, si es que esto significa que 1 de cada 5 chilenos votó por Franco Parisi. Y, por supuesto, que Janet Jara está también, o su comando, mirando de qué manera hacer guiños a ese electorado. Este es un votante al que no le va a hacer caso a Franco Parisi si le dice, mire, apoyemos a este candidato o a esta candidata. No, este es un votante que vota según donde le aprieta el zapato, lo que le preocupa, allí donde tiene, digamos, escasez de billetes y exceso de pelusa en el bolsillo, quien le ofrezca una mejor solución a sus problemas económicos y en las situaciones complejas que vive. Bueno, allí ese votante va a responder a Kast o Jara, no por lo que diga Franco Parisi. Franco Parisi tiene en realidad otro desafío. Primero, no espantar a su propio electorado diciéndole lo que tiene que hacer, y probablemente por lo mismo no vamos a escuchar a un Franco Parisi expresamente diciendo apoyemos esta candidatura y en cambio esta otra no. Y en realidad Franco Parisi lo que necesita es sostener, administrar ese respaldo ciudadano
y también a su partido político. Porque eligió 6 diputados la vez pasada y se le fueron todos de la colectividad. Se quedó sin ninguno en el Congreso. Ahora eligió 14. Lo que no le puede pasar es que se le termine por diluir de vuelta también el respaldo legislativo, que para él puede ser muy importante si es que quiere construir una plataforma que le permita participar de una nueva elección presidencial, donde ya vimos Franco Parisi en 2 oportunidades quedado tercero. Él va a buscar, no hay ninguna duda de esto, ser nuevamente candidato presidencial y llegar en algún momento a la moneda. Así está nuestro escenario político, todos tratando de entender además cómo es el electorado de Franco Parisi, que son más bien del norte, evidentemente, que es donde obtuvo el mayor nivel de respaldo, aunque ojo, mal en el sur no le fue, es más bien joven, son cercanos al rechazo, probablemente por eso que Janet Jara cree que por ahí puede hacer un guiño. Son personas en general, porque por supuesto que hay también de todo tipo en el electorado de Franco Parisi, más bien de escasos recursos, algunos son de baja escolaridad, pero si el perfil del votante de Franco Parisi lo tienen claro, seguramente van a tener más claro también qué ofrecerle a esa persona. ¿Cuánto puede cambiar el discurso de Casti y de Jara tratando de apuntar a ese electorado sin alejarse del que ya tienen? Probablemente ellos dan por descontado que nadie los va a abandonar, pero ojo, que de todas formas nos podemos encontrar con que haya quienes derechamente decían no ir a votar, pagar la multa o finalmente anular el voto si es que se produce algún tipo de desilusión. Ayer José Antonio Kast, a todo esto, eligió la Araucanía para comenzar su campaña por el balotaje. Fue a Temuco, donde tenía previsto reunirse con víctimas de la violencia y con dirigentes locales, tratando de abrochar también un mayor respaldo en una región que por supuesto es importante para él. Y por último, algo que decir respecto del nuevo Congreso, que va a tener en la Cámara de Diputados 79 nuevos diputados y 29 parlamentarios que entran a su último periodo. Marca además el regreso de algunos veteranos parlamentarios. René Manuel García tiene 32 años como diputado, y el flamante senador Ignacio Urrutia con 20 años en la Cámara Baja. Bien interesante, el promedio de los diputados tienen 3,2 años de experiencia en el Congreso, en cualquiera de las dos cámaras. Los nuevos senadores promedian 6,7 años. Esto se da principalmente porque 11 de los nuevos senadores son actualmente diputados, mientras que 4 fueron reelegidos, 3 entrando a su último periodo y 3 exparlamentarios que vuelven luego de un paréntesis en su carrera en el Poder Legislativo. En el caso de los diputados, ojo, que hay 71 legisladores que continúan en sus cargos, de los cuales 26 no van a poder optar para una nueva reelección en 4 años más porque cumplen el límite de periodos consecutivos que están establecidos por ley. La elección marca al regreso al Congreso de 8 exparlamentarios, 3 al Senado, 5 a la Cámara, entre los que se cuentan quienes acumulan más años como legisladores, como es el caso de Urrutia y René Manuel García, como decíamos ya. Es bien interesante mirar, hay una bancada constitucional, hay una gran cantidad de exconvencionales constituyentes, Jaime Baza, Beatriz Sánchez, Constanza Schönhaut, Constanza Juve, entre otros, que llegan al Congreso, Ignacio Echurra. Hay una cantidad de senadores importantes que tienen menos de 40 años. Eso también es bien interesante porque en general uno tiene asociado el Senado a personas de un poco de mayor experiencia política o de mayor edad, y en sí mismo es un fenómeno. Hay parlamentarios de más de 80 años, como el caso de Francisco Buenchumilla, por ejemplo. Hay varios parlamentarios parientes de otros políticos, así es que es interesante lo que allí vaya a ocurrir con el nuevo Congreso.